Buenas tardes a todos, yo soy Andrea Irimia, soy residente de Psicología de cuarto año del Hospital La Paz, aquí en Madrid, y además soy profesora de psicoterapia, profesora de Psicología de la Personalidad Diferencial y Psicología del Desarrollo y de la Educación en la Academia PIR. Además de esto, desde este año también me he incorporado como tutora del Grupo de Santiago. Es un placer estar aquí con vosotros, tanto los que podéis estar en este momento escuchando en directo la charla informativa sobre el PIR y sobre el método APIR, como también a todos los que lo podáis escuchar en otro momento desde nuestra web. Bienvenidos a este ciclo de charlas sobre el PIR. Considero que es muy importante desde la academia y desde mi experiencia personal informar a las personas que os encontráis en un proceso de decisión sobre cuál de los itinerarios existentes dentro de la orientación clínica queréis seguir y también sobre, una vez que está eso decidido, bueno, pues qué academia será la que mejor me forme para obtener y poder alcanzar ese sueño para muchos que es el PIR, entrar, ingresar en el cuerpo de sanidad para formar parte de la sanidad pública, para formar parte de la formación sanitaria especializada, junto con médicos, farmacéuticos, químicos, enfermeros, etcétera. Yo creo que para muchos de los que ahora estaréis escuchando, el hecho de decidiros por hacer el PIR o otras opciones clínicas es ya en sí mismo una gran decisión. Muchos de vosotros, en cambio, lo tendréis absolutamente decidido y la gran decisión será qué academia me podrá acercar mejor a este sueño, a este objetivo. La idea de la charla de hoy es, en una primera parte, explicar un poquito por qué considero y por qué consideramos desde APIR que el ingreso en la formación sanitaria especializada, el hacer el examen PIR y formar parte del cuerpo de psicólogos internos residentes, que esas son las siglas del PIR, es decir, ser PIRes durante 4 años, porque es una experiencia inmejorable, inigualable, única, y desde mi opinión personal y desde la de muchos que sé que la comparten, tanto en preparación, los alumnos de la academia, como prácticamente todos, yo diría, de mis compañeros de trabajo mano a mano todos los días, porque es la mejor, sin duda, opción si queremos dedicarnos a la salud mental, al diagnóstico, a la detección, a la intervención con personas, con familias, con parejas, con niños, con adultos, con mayores, con adicciones, con trastornos de personalidad, con diferentes tipos de psicopatología, que no me voy a poner a mencionarlas todas, porque es claramente en la formación PIR la mejor salida. Voy a dar 2 razones o 3 muy rápidas y luego me paré a explicarlo poco a poco. El PIR lo podemos entender desde diferentes concepciones. Entendemos el PIR como un examen, ¿vale? El PIR es un examen que se realiza siempre, todos los años, aproximadamente el último sábado del mes de enero, bien el primer sábado de febrero. Esas suelen ser siempre las fechas año a año. Lleva haciéndose este examen durante muchos años. Yo creo que ya ha cumplido los 20 y tantos años, que en España se forman psicólogos clínicos especialistas en psicología clínica y que son los que hoy en día únicos que pueden formar parte del sistema público de salud, además, por supuesto, tener todas las puertas abiertas para también el sistema privado y el sistema concertado. Es decir, es la única formación que nos permite el acceso absolutamente a todos los ámbitos de la sanidad pública, y de la sanidad, perdón, de la salud mental, tanto pública como privada como concertada. Además de este grandísimo abanico de oportunidades que nos permite el sacar una plaza dentro de este examen PIR, que digo se hace todos los años. Luego, una vez que hacemos eso, tenemos también que tener muy en cuenta la formación que supone a nivel de experiencia, a nivel de contenidos y a nivel de habilidades implícitas, 4 años trabajando con muchísimos, me atrevería a decir que miles de personas, de grupos, de familias, de pacientes, de usuarios, como queramos llamarle, en diferentes dispositivos de diferentes áreas con diferentes problemáticas. Lo que esto supone a la ciencia es único. Es una oportunidad que no se puede adquirir desde ningún otro tipo de formación, ni vía máster, ni vía prácticas de empresa, ni vía ninguna otra vía.
Desde el PIR, durante los 4 años en el que el psicólogo interno residente forma parte de su hospital como un trabajador más del Ministerio de Sanidad, es un sistema rotatorio en el que trabaja y además se forma a través de un trabajo supervisado, de una asistencia, pero también teórico-práctica, de unas horas de docencia, de formación, de una supervisión de profesionales muy experimentados de la sanidad pública en diferentes contextos. Sea, como decía antes, las adicciones, bien sea el ámbito infanto-juvenil, el ámbito de la psicogeriatría, el ámbito de urgencias generales del hospital, el ámbito de las plantas de hospitalización psiquiátrica, el ámbito de los centros de salud mental, de atención ambulatoria, es decir, vamos a poder ir pasando por todos los dispositivos de todas las áreas en las que la psicología clínica tiene un papel importante hoy en día. Por tanto, la formación de experiencia que eso te permite a la hora de ver casos, de ver diferentes problemáticas, como digo, es única, no se puede obtener. Además, desde otras profesiones, también sanitarias, como por ejemplo la medicina, con la que trabajamos constantemente, las prácticas durante la formación del grado o durante la formación de la licenciatura, en su momento, los que a lo mejor os hayáis formado hace unos años, como es mi caso también, las prácticas en estas carreras, como por ejemplo medicina, como por ejemplo enfermería, otra de las carreras sanitarias que luego ofrecen formación sanitaria especializada, es muy amplia. La práctica es muy amplia, la práctica es muy exhaustiva y ellos sí tienen oportunidad durante la carrera de pasar pues por diferentes dispositivos en los que pueden ir viendo cómo es el trabajo. Eso les permite también después decidir quieren que sea la vía en función de de cómo se hayan seguido en los diferentes trabajos, en los diferentes dispositivos. En psicología no es así. El número de prácticas que nosotros tenemos es muy pequeñito. Es una carrera muy extensa, es una carrera muy amplia, muy básica para comprender el ser humano en todas sus variedades, la conducta humana en todos sus aspectos, desde lo psicobiológico hasta lo social, hasta lo personológico, hasta lo psicopatológico, hasta el desarrollo normal, es decir, bueno, todos los ámbitos de la persona. Pero dentro de la salud mental, dentro de la clínica, hay muy poquito trabajo y hay muy poquita práctica. Si queremos, una vez que conseguimos ya tener una formación básica, una buena base en el comportamiento humano, dedicarnos a la clínica, dedicarnos a la salud mental, necesitamos sí o sí algún otro tipo de formación. ¿Cuál puede ser el mejor tipo de formación? Bueno, pues una formación que nos permite durante bastantes años un trabajo diario con personas en directo, reales y supervisado con otras personas que nos permiten ir conociendo cuáles de nuestras habilidades debemos potenciar, cuáles debemos de modificar, cuáles de nuestros contenidos están bien dirigidos, cuáles otros pueden ampliarse, con todas las lecturas que nos van recomendando y que podemos ir poniendo diariamente en la práctica, ¿vale? Es inigualable esta formación en la que constantemente en paralelo se va mezclando la formación práctica, la asistencia clínica y la formación teórica, ¿vale? Es algo que no se puede obtener desde ninguna otra vía. Además de, os decía, el amplio abanico de oportunidades que nos permite y además de la gran cantidad de experiencia a nivel profesional que podemos ir adquiriendo, oportunidad única a nivel formativo, tenemos, y os decía que iba a decir 3, también tenemos una tercera ventaja enorme, ¿no? Así a nivel global, luego iremos siendo un poquito más minuciosos. Pero una tercera ventaja enorme que podemos tener es la experiencia a nivel personal. Yo he comentado un poco que la experiencia personal del trabajo profesional es importantísima en cuanto a las habilidades, en cuanto al crecimiento personal. Pero que además el PIR nos permite el trabajo en una ciudad que puede ser diferente a la nuestra, es decir, en cualquier ciudad de España que exista un hospital en el que se admitan y se oferten para un psicólogo interno residente, y esto permite la oportunidad también de desplazarse, de iniciar otra vida en otro lugar diferente. Y a su vez, dentro de la formación sanitaria especializada, se permite la realización de rotaciones externas durante 2 meses a lo largo de los 4 años en diferentes dispositivos. Hay siempre instauradas
meses de rotación externa en cualquier lugar del mundo. Hay muchas personas, por ejemplo, en mi caso, yo he elegido una rotación en Argentina, que es una experiencia, bueno, pues creo que es espectacular, pero también hay personas que eligen experiencias en Australia, en Estados Unidos, en universidades, en clínicas, en hospitales. Es decir, está totalmente abierto el marco a la elección libre de la persona, de sus intereses y a la potenciación, por tanto, de una carrera una de persona y elegida por esa persona. Pero es que además hay muchos otros itinerarios, muchas otras rotaciones que también pueden irse eligiendo dentro de la propia formación sanitaria especializada. ¿Qué otra, decidme, formación lo permite? ¿Qué otra formación permite que selecciones, que elijas el lugar en el que quieres vivir, el lugar en el que quieres ir a formarte durante varios meses, las especialidades o los tipos de dispositivos en los que tú quieres profundizar, en los que tú quieres conocer más, en los que quieres experimentar un poquito más, ¿vale? Esto es algo, yo creo que único en el PIR, esta oportunidad de una formación a la vez general y a la vez individualizada, en que uno pueda también ir marcando sus intereses, ir definiendo cuáles son progresivamente, a la luz también de la asistencia y a la luz de lo que va encontrándose día a día en la práctica, que es a lo que se quiere dedicar, bueno, pues en los siguientes años o a lo largo de su vida, ¿vale? Además, permite en muchísimos casos el estudiar en paralelo otras formaciones que nos permiten complementar todavía más, es decir, el PIR no es exclusivo y también puede hacerse formaciones. Sin embargo, desde este tipo de formaciones no podríamos hacer el PIR si no lo preparamos muy bien. Que el PIR es algo de verdad muy elegible. Y bueno, pues además de estas tres razones así un poco generales que yo he querido dar para introducir la charla, ahora iremos viendo muy poco a poco cuáles son estos aspectos que ofrece el PIR a nivel específico, a nivel legal y a nivel concreto, y cuáles son las ventajas que nosotros consideramos que podemos proporcionar desde APIR para la mejor preparación del PIR que se nos ocurre o que podemos ofrecer. ¿Y por qué? Bueno, una de las razones de que creamos, ¿no?, que nuestra formación, nuestra preparación del PIR es una de las mejores que podemos ofrecer o la mejor que podemos ofrecer, es que está formado el equipo por un equipo joven que está muy directamente vinculado con la formación especializada en diferentes etapas de esta formación. Hay algunos profesores que son residentes de primero, de segundo año, otros profesores somos residentes de tercero, de cuarto año, hay otras personas que ya son adjuntos recientes, otras personas que hace años, ¿no?, que ya se trabajan, se encargan de la sanidad especializada. Y además incorporamos una novedad frente a muchos otros métodos, y es que el trabajo es multiprofesional. Una vez entréis, que ingreséis en el cuerpo de sanidad, os vais a encontrar con un trabajo multidisciplinar e interdisciplinar. Además, es un valor por el que hoy en día se aboga desde todos los hospitales de España, prácticamente. Yo diría que en todos los congresos a los que acudo, en todos los cursos, es raro que no salga en algún momento la palabra multidisciplinar. Esto es así porque hoy en día la salud mental no se puede comprender si no es desde la parte biológica, desde la parte psicológica y desde la parte social. Por ello, como trabajamos constantemente con todos los profesionales que forman parte de la sanidad, médicos, enfermeros, farmacéuticos, químicos, etcétera, pero especialmente los MIRES de salud mental y los EIRES especialistas en salud mental, pues nosotros incorporamos también profesionales, profesores que van a aportar ese acercamiento desde sus disciplinas. Contamos con psiquiatras que realizan su trabajo además en la práctica clínica especializada y que por tanto esto va a ser también una gran ventaja respecto a otros métodos, bien, que supone un acercamiento real a la práctica posterior. ¿Y eso qué ventaja conlleva? Bueno, pues que consideramos que hemos podido abarcar, digamos, todos los niveles posibles dentro de la formación, PIR, y esto lo que nos permite es ir detectando en nosotros mismos a lo largo del paso de los diferentes niveles cuáles son las necesidades que uno ha tenido a la hora de prepararse el PIR, tiene ahora ya como PIR, o bueno, pues puede vincular entre la preparación del PIR y lo que ahora está realizando en la práctica, e intentamos pues ofrecer todas las estrategias, todas las ventajas para poder cubrir esas necesidades que nosotros desde diferentes niveles vamos
encontrando, ¿vale? Y el tener tan cerca la realización del PIR o el trabajo PIR nos facilita el poder proporcionar la máxima comprensión, la máxima empatía de por lo que uno pasa cuando estudia el PIR. No es algo que nos quede muy lejano y ya nos encontremos desde hace muchos años trabajando en algo que quizá no está ya obsoleto porque la mayor parte del material va modificándose y va cambiando. No es así en el caso del método APIR, porque nos encontramos con profesionales, ya digo, de todos los niveles de formación y, por tanto, que están muy cerca, muchos de nosotros, de las necesidades, de los sentimientos, de las ideas que corren por la cabeza de todos vosotros cuando os vais a preparar el PIR, ¿vale? Y esto es muy importante. Además, contamos con los conocimientos más actualizados, tanto porque hace poquito también que hemos tenido que pasar por ese lado, como porque lo estamos reactualizando constantemente gracias a la docencia en nuestros hospitales, gracias a la práctica clínica, gracias a las formaciones extras que también estamos realizando. Es decir, nos encontramos en constante actualización y podemos así ofrecer, bueno, pues yo creo que la mejor, más actualizada y más viva, más rápida de las preparaciones, ¿vale? Pero voy a ir explicando un poco por qué otras razones el método APIR es el método más completo y cómo hemos nosotros querido ir cubriendo estas necesidades que vamos detectando, ¿vale? Decimos entonces que el PIR, por una parte, era un examen que todos conocéis desde principios de la formación del grado o de la licenciatura, y que se realiza una vez al año, el último fin de semana de enero o el primer fin de semana de febrero. Es un examen muy largo, un examen de 5 horas que cuenta con 235 preguntas. De esas 235 preguntas, 225 son preguntas en las que están distribuidos, no de manera equitativa, sino de manera proporcional a su importancia en la práctica clínica, diferentes asignaturas que hay seguramente tocan algunas más en profundidad, otras más por encima durante la formación del grado, durante la formación de la licenciatura, pero que se profundizan en la preparación del PIR gracias a los métodos que proporcionamos, como son psicología de la personalidad, psicoterapias, clínica infantil, evaluación, psicobiología social, estadística y metodología, y bueno, pues seguro que una se me queda en el tintero. Hay una distribución no equitativa de materias en 225 preguntas, ¿vale? Ordenadas de manera diferente en función de la versión de examen que cada persona tenga. Existen generalmente 5 versiones de examen, esto puede modificarse, y una versión 0, que sería como la versión a través de la cual después se utiliza para corregir, ¿vale? En cada una de las versiones de examen, el orden de los bloques de preguntas por materias va variando, de manera que, bueno, pues cada persona, esto se realiza para impedir, ¿no?, la copia. Es decir, es un examen que se nos van añadiendo algunas de las dificultades. Es muy largo, es un examen que abarca todas las materias de la formación de psicología. Especialmente hincapié hace en aquellas materias que tienen que ver con la práctica clínica, como pueden ser, por ejemplo, psicología, psicología clínica infantil, también evaluación, también psicoterapias, ¿vale? Es decir, psicobiología también tiene un peso más importante en el examen PIR, es decir, que la distribución por temas va a ir ajustándose. Es un examen, además, ya digo, en el que existen muchas versiones, en el que el orden es diferente y uno tiene que estar muy centrado en su examen durante estas 5 horas, ¿vale? No es solo este examen, que luego comentaré un poco cómo se punta, cómo se puede llegar a obtener, bueno, pues las máximas notas, cuánto peso tiene el expediente, esto lo comentamos un poco más adelante. Pero es que el PIR me gustaría que quedara la idea de que no es solo el examen. El PIR significa psicólogo interno residente y es una figura, un rol. Una figura, un rol dentro de la formación sanitaria especializada que oferta el Ministerio de Sanidad español. Es un sistema de formación. Es un sistema de formación posgrado, ¿vale? Es necesario haber realizado un grado, una licenciatura, haberlo terminado en psicología. En anteriores convocatorias, ya hace años, se debe acceder al sistema de formación PIR de algunas otras formaciones de grado. En este caso, actualmente y ya desde hace unos años,
años no es posible. Es un sistema de formación posgrado en el que es necesario realizar primero un grado, una licenciatura en su caso, de psicología. Y la única forma de obtener el título de especialista, el título de psicólogo clínico especialista. Cuando existía la licenciatura, en mi caso yo soy licenciada y una de las cosas que nos confundía mucho a los licenciados es que hay varias orientaciones, como todos seguro ya sabéis. Por una parte la parte educativa, por otra parte tendríamos la parte básica o metodológica también, por otra parte todo el ámbito más de psicobiología y luego otro ámbito que era el ámbito clínico, ¿vale? Dentro del ámbito clínico se encontraba integrado el ámbito de psicobiología, el ámbito de psicopatología, de técnicas de psicoterapia, etcétera, ¿vale? Y por detrás del título de psicólogo, nosotros teníamos orientación clínica cuando habíamos cursado las asignaturas propias de clínica o orientación educativa cuando se habían cursado las materias propias de educativa. Sin embargo, hoy en día eso no es así, ¿vale? Aunque uno realice las asignaturas propias de la clínica, todos somos, al salir del grado, psicólogos generalistas y con unas funciones o, unas posibilidades de actuación, pero con muchas otras que no podemos realizar. Es decir, también, ¿no?, con muchos aspectos, muchas funciones, muchos roles, muchos trabajos que no pueden desempeñar desde el título de psicólogo general. Pero que, hay otras opciones y es que después de la formación del grado, el máster general sanitario. El máster general sanitario lo que nos va a permitir es convertirnos en psicólogos sanitarios, ¿vale? Psicólogo sanitario tiene también una serie de funciones, una serie de roles, una serie de papeles que puede desempeñar, pero tampoco todos, ¿vale? También tiene muchas limitaciones. Antes, un paso más sería otra posibilidad, que es la posibilidad de realizar el examen PIR y de integrarse como PIRes, como psicólogos internos residentes, en ese sistema de formación posgrado que también se llama PIR, ¿vale? Como veis, hay 3 cosas que se llaman PIR aquí, ¿vale? Esta formación posgrado, cuando se termina después de 4 años de trabajo bastante intenso y también remunerado, que es algo importante, cotizando a la seguridad social, es decir, es un trabajo durante 4 años, cuando termina, lo que nos va a proporcionar es el título de psicólogo especialista, psicólogo clínico especialista. Eso es una confusión que nosotros tenemos, que no se tiene en otras especialidades, y es que la palabra que han elegido para referirse a los psicólogos clínicos especialistas es una palabra muy similar a la que, se pueden encontrar cuando termina la carrera y es psicólogo generalista, o cuando uno realiza el máster general sanitario, lo aprueba y consigue el título de psicólogo sanitario, ¿vale? Es bastante parecido, psicólogo clínico, psicólogo sanitario, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues hay muchas diferencias en cuanto a las funciones, en cuanto al ámbito en el que se puede trabajar, ¿vale? El ámbito profesional al que uno puede acceder, puede optar a conseguir un puesto laboral y a realizar una carrera profesional. Es muy diferente. Deberíamos haberle puesto otro nombre, yo claramente no tengo nada que decir en esto, nada que ver, pero si yo hubiera sido la persona que ampliase el sistema que ya existía, por ejemplo en medicina, psicología, hubiera utilizado otro nombre, porque a nadie se le ocurre pensar que es lo mismo un traumatólogo o un cirujano o un anestesista que un médico generalista, ¿vale? Tenemos claro, todo el mundo sabe que nadie puede trabajar en traumatología si no ha hecho el MIR de traumatología, la especialidad de traumatología. Y que conociendo, teniendo todos los contenidos de la carrera de medicina, uno no puede ser cirujano, ¿vale? Uno no puede ser un cirujano maxilofacial si no ha hecho la especialidad, porque sería unas manos a la cabeza. No obstante, en psicología, debido a este error de marketing, que psicólogo clínico es bastante parecida a la palabra psicólogo sanitario, hay momentos, hay veces que en la sociedad se genera esa confusión. Se piensa que un psicólogo general o un psicólogo sanitario puede realizar las mismas funciones que el psicólogo clínico, y no es así, porque la formación, la especialización de un psicólogo clínico le permite tener conocimientos de todas las áreas a nivel práctico, también a nivel teórico, y esto le permite optar a cualquier puesto de la sanidad pública, de la sanidad privada, de la sanidad concertada, ¿vale? Y en cualquier dispositivo. Es por eso, y me gusta explicarlo porque yo sé que nadie tendría la duda, pues por ejemplo, ya digo, pues con traumatología, con oftalmología, con cardiología,
con respecto a un médico general, pero sí que genera mucha duda qué es un PIR en diferencia a un psicólogo general o a un psicólogo sanitario, ¿vale? Y bueno, pues esas son las diferencias, el ámbito en el que puede trabajar y las funciones que puede desempeñar, porque según la ley, un psicólogo clínico especialista puede diagnosticar e intervenir en cualquier ámbito, en cualquier problemática dentro de la salud mental. ¿Vale? No obstante, un psicólogo sanitario solo tendría como funciones, según la ley, poder evaluar y poder intervenir sobre la promoción de la salud. Es decir, trabajar sobre hábitos de salud, trabajar sobre algunos aspectos psicológicos que pueden estar interviniendo en la salud también, pero no podrán realizar un diagnóstico, un informe clínico, ni un tratamiento psicoterapéutico, ¿vale? No tienen la formación especializada para hacerlo desde la ley, ¿vale? Somos un poco como estos, que todos conocéis, Hospital Central, los de urgencias, los de la serie MIR, pero desde la psicología. A mí me gusta esta foto porque me gusta para poder indicar que una de las ventajas que yo creo que tiene la formación PIR es que trabajamos mano a mano con muchos otros profesionales. Yo recuerdo de mi adolescencia temprana una serie que se llamaba MIR, era una serie española, en la que había un psicólogo en el hospital, no recuerdo en qué hospital se grababa, pero había un psicólogo en la plantilla y a mí, yo que ya tenía ideas de hacer psicología como carrera, me interesaba mucho y decía, qué bonito es este trabajo que hace este psicólogo en el hospital. Yo en ese momento, así como hoy en día mucha gente tampoco sabe, no sabía que había psicólogos en los hospitales para, por ejemplo, realizar un tratamiento psicoterapéutico en personas con una enfermedad oncológica o en personas con una enfermedad cardiológica cuyos hábitos de vida, cuya manera de afrontar la enfermedad está afectando a su salud mental, o no sabía que había psicólogos para trabajar cuando se realizaba una amputación, por ejemplo, de alguno de los miembros, en diabéticos o en personas con malformaciones vasculares. Había persona acompañando ese duelo por el miembro perdido. Bueno, pues todas esas cosas a mí me las enseñó la televisión y yo dije, yo quiero ser eso, ¿vale? Pero no se puede ser eso, no se puede ser un psicólogo clínico sin haber trabajado en un hospital, conociendo todos los casos que se trabajan y conociendo la mirada de nuestros compañeros, la mirada de los psiquiatras, la mirada de los enfermeros y la mirada de todos los especialistas que trabajan en el hospital. Una de las rotaciones que a mí me han gustado, más me han impresionado de estos 4 años en residencia ha sido la rotación por la interconsulta infantil, ¿vale? Por lo que se conoce como paidopsiquiatría. La interconsulta infantil es una rotación que nosotros ofrecemos en el Hospital La Paz y que consiste en que se acompaña a los niños y a las familias que se encuentran en el hospital ingresados por algún tipo de patología, por algún tipo de intervención quirúrgica, bien sea leucemias, bien sea rupturas, bien sea trasplantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un ámbito en la tercera planta de mi hospital, del hospital infantil del Hospital La Paz, que es la planta de neonatología. A mí me apasionó el trabajo con la planta de neonatología. ¿Por qué podemos hacer los psicólogos con los bebés neonatos, con los recién nacidos? Pues podemos hacer muchísimo, porque nuestro trabajo no solo es aquel que se conoce por las películas, no solo es en una consulta de un centro de salud con un adulto, o bueno, pues a lo mejor con un niño, si es que nos ponemos a pensar en eso. También podemos realizar trabajos con bebés, con sus familias, con la interacción entre los bebés y sus familias. Pero esto nunca puede hacerse sin conocer cómo es el trabajo de las matronas, cómo es el trabajo de las enfermeras que se traen en esa planta, de los pediatras, de los neonatólogos, de todos los otros especialistas, cardiólogos, etcétera, que atienden los problemas, las enfermedades orgánicas, somáticas que estos niños, que los bebés van teniendo o tienen en su nacimiento. Esto simplemente es un ejemplo mío personal, de mi experiencia, pero pretendo ilustrar lo entusiasmante que es poder hacer no solo el trabajo de psicología clínica y en todos los niveles, muchas veces para mí insospechados, ¿no?, sino que también nos permite conocer el trabajo de muchos otros profesionales. Y esto es algo que solo nos lo permite en el hospital público, ¿vale?, en el hospital.
como ya iba añadiendo, pero aquí en la diapositiva se ve muy claro, las posibilidades una vez que uno termina el grado en psicología son realizar para dedicarse a la clínica el máster general sanitario, que coloca como figura de psicólogo general sanitario. Esa es la titulación, ¿vale? O realizar el PIR durante 4 años, que nos permitiría ser un psicólogo especialista en psicología clínica. Veis, los nombres, como os decía, se parecen, pero no tienen nada que ver luego las funciones, el ámbito de aplicación de trabajo. Y tendríamos otras salidas no sanitarias, no clínicas, pero salidas sanitarias o clínicas que irían a la salud mental serían estas dos. Se ve muy claro, yo creo, la diferencia, ¿vale? Cuando una persona realiza el grado, es psicólogo general, que puede realizar todo tipo de psicología, pero no sanitaria. Cuando realiza el grado y se le une a eso el acceso a un máster universitario de psicología sanitaria, del máster general sanitario, sería un máster de realización en 2 años en alguna de las universidades acreditadas. Para ello tendría que tener un número de expediente concreto y hacer una aportación económica muy elevada para poder entrar en ese máster. Después de 2 años de formación de ese máster, lo que sea la función será el título de psicólogo general sanitario, que puede cargarse como algo a mayores, como algo añadido, hacia sanitaria privada. Es decir, puede organizar, gestionar una clínica privada, pero no con cualquier función, ¿vale? No puede realizar ahí intervenciones sobre la psicopatología o sobre la salud mental. Lo que puede hacer es una detección de necesidades y una promoción de la salud, ¿vale? ¿Qué dice la ley? Y cuando opta por el itinerario de realizar el PIR, el psicólogo interno sanitario, residente, se convierte en psicólogo clínico, ¿vale? Pues escuchamos psicólogo clínico, tenemos que ver muy bien si ese psicólogo clínico ha tenido formación de psicología especializada o no, porque no tenemos que llamarle de otra manera, pero no psicólogo clínico, ¿vale? ¿Qué es lo que se añade? ¿Qué es lo que puede realizar? Bueno, pues además de también trabajar en el ámbito privado, trabajar en el ámbito público, en el ámbito concertado. Es el único título que nos permite realizar eso. La ley, como os decía, es evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de trastornos mentales. Lo que podría realizar es evaluación e intervención sobre aspectos del comportamiento que influyen en la promoción y en el estado de salud, pero no en la enfermedad mental. El PIR. Bueno, os decía antes que el PIR tiene 3 acepciones, una de ellas es el examen, es la que más conocemos, ¿vale? Se accede a través de un examen por el cual hay que hacer una pequeña aportación económica, creo recordar que es en torno a 30 euros, si la persona se encuentra desempleada un poco menos. Se realiza en torno a septiembre o octubre, cuando sale publicado en el BOE la convocatoria de las plazas PIR de cada año. Cada año va variando un poquito el número de plazas PIR, aproximadamente en los últimos años ha estado en torno a 129-130 plazas, de las cuales hay un turno de discapacidad, un pequeño porcentaje. En este año ha habido 121 plazas para el turno ordinario y 7-8 plazas para el turno de discapacidad, ¿vale? Pueden optar al turno de discapacidad todas aquellas personas que tengan reconocidas legalmente algún grado de discapacidad, ¿vale? No pueden optar a él las personas que no tengan reconocido este grado de discapacidad y, por tanto, optarán a las 121 plazas. Por lo tanto, bueno, pues esos son un poco los números entre los que oscila. Esto va variando, es verdad que hace unos años, antes de la crisis económica, se observaba, se intuía, se estimaba que iba aumentando en escalada el número de plazas PIR y que esto iba a seguir así. Se hizo por la crisis económica y no se sabe todavía si va a aumentar. Hay grandísima demanda hoy en día en los tribunales, en el Constitucional, para aumentar, y mucho movimiento social, tanto desde dentro como desde fuera de la psicología clínica, para aumentar el número de plazas PIR, pero es algo que todavía no podemos decir, pero en torno a 130 plazas. Las personas que se presentan están en torno a 4.100 y algo. Todas estas personas, en torno a 4.000, 4.500 personas, de todas ellas, digamos que la mitad, más o menos, deciden de verdad presentarse al PIR y preparar el PIR. La otra mitad, bueno, pues se presenta un poco para ver, para ir viendo cómo es, porque tienen alguna idea, pero no están convencidos, porque no pueden en ese momento dedicarse
a la preparación que implica el PIR, y por tanto, bueno, pues se presentan pero sin preparación. De en torno a 2.000 lo prepararían, y dentro de esa gente, algunos lo preparan ya con vistas a poder presentarse en otros años con calma, porque, bueno, por múltiples factores, bien porque lo combinan con muchos otros trabajos, bien porque no es su momento el emocional, bien porque no están convencidos, bien porque, bueno, pues eso puede ser así. Y por tanto, de esos 2.000, digamos que la mitad lo preparan profundamente, muy implicados, con sus manuales, realmente estudiando bien, asistiendo a una preparación en academia en la que se pueda organizar, se pueda acompañar y se pueda seguir a las personas, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final, con esto quiero decir que aunque los números en bruto, es decir, los números absolutos, asustan mucho, si luego nos podemos a pensar y nos podemos analizar verdaderamente cuál es la dificultad del PIR, existe, es importante, pero no es inaccesible. Eso es importante también decirlo. Hay mucha gente que año a año accede al PIR, muchas veces incluso siendo la primera vez que se presentan, otras veces en el segundo, en el tercero, en el cuarto año, ¿vale? Y en muchas condiciones. Hay muchas personas que tienen otros trabajos y combinan la preparación, muchas personas que tienen familias y por tanto tienen que también conciliar con el cuidado familiar, y esto es algo bastante habitual y no es inaccesible para ninguna de estas personas, ¿vale? Otras dudas que caben muy habitualmente es, sí, pero eso tienes que hacer un examen perfecto porque si no, tienes un expediente medio normal y ¿cómo haces, no? Para esas personas sí que es inaccesible. Bueno, pues tampoco, ¿vale? Hay muchas personas que un expediente de 1, en media de 5 la puntuación en base a 10, tienen plaza PIR y tienen una muy buena plaza PIR. Yo conozco a muchas personas de mi hospital, que es uno de los hospitales que siempre se copan en las plazas más altas, que tienen expedientes de 1,5 y es posible incluso llegar a las plazas que requieren un máximo, una máxima posición, un máximo puesto, ¿vale? Entonces es algo que es posible, ¿vale? Es posible hacerlo en la primera vez, es posible hacerlo con un expediente normal, un expediente medio, incluso un expediente más bien bajo, y también realizarlo cuando hay otras cargas o otras ideas. No es necesaria totalmente una dedicación exclusiva. Claramente ayuda, claramente facilita, pero no es necesaria a nivel absoluto, ¿vale? Ni suficiente. Esto que decimos mucho en el PIR en la preparación, de algunos aspectos necesarios y suficientes. No es suficiente con dedicarse exclusivamente al PIR, ¿vale? Pero tampoco es necesario. Por lo tanto, hay muchos casos, hay tantos casos como personas y lo importante es que uno esté motivado, que uno tenga una compañía de una academia que le ayude a organizarse, a prepararse, que le acompañe durante el proceso, que oriente durante el proceso y luego que tenga, bueno, pues un buen descanso, una buena expectativa y que por tanto se presente pues con ánimo, con motivación y también después de haberle dedicado pues su estudio y sus horas de comprensión, de integración, de memorización, desde luego. Foto del PIR de este año, aquí en Madrid, para que se presentan eso muchas personas, eso no lo hace en absoluto inaccesible. Muchas veces vengo a probar, ¿vale? Os decía antes que el examen PIR consta de 235 preguntas, 225 decía distribuidas en función de las diferentes materias, cada una con una carga, y otras 10 de reserva. Estas 10 preguntas de reserva, que siempre están al final, se utilizan porque después de haber realizado el examen PIR y una vez obtenidos los resultados, la plantilla definitiva, se abre el plazo de impugnaciones. El plazo de impugnaciones es un plazo en que las personas que consideren que hay ciertas preguntas que no están bien respondidas, es decir, la respuesta que ha dado el tribunal por correcta, la que ellos consideran que es la más apropiada, lo que hacen es hacer una reclamación, una impugnación. Cuando esto se sustenta bien, sobre manuales, sobre bibliografía, claro, esto mucho más fácil acompañados por una academia que nos va a facilitar un poco el buscar la bibliografía, el proporcionarnos aquellas preguntas que consideran también que no están bien planteadas y, bueno, pues sostenido, digamos, por un grupo de personas, y es de tu propia academia mucho mejor, que también opinan lo mismo. Al final muchas de estas impugnaciones salen adelante. Cuando salen adelante lo que se hacen es anular estas preguntas o bien cambiar la respuesta, y cuando se anulan las preguntas se cogen las respuestas de las preguntas de reserva. De ahí que haya 235 que se dividan en 225 más 10 de reserva.
¿vale? Hay 4 opciones de respuesta. He cambiado hace unos años. Cuando yo me presenté, el año 2014, si no recuerdo mal, 2013-2014, cuando yo me presenté había 5 opciones de respuestas y había sido así desde el principio del examen PIR hasta ese momento. Al año siguiente se incorporaron el examen de 4 opciones de respuesta. Esto lo hace es que sea un examen de arriesgar, que sea un examen en el que estadísticamente merece más la pena contestar, aunque no estés muy seguro, que no hacerlo, ¿vale? ¿Cómo es el baremo de puntuaciones? Bueno, pues por cada respuesta correcta tendría 3 puntos. Cada respuesta incorrecta nos restaría al sumatorio total 1 punto. Y la respuesta 0, ¿vale? La puntuación máxima posible, por tanto, de examen serían estas 675 puntos, ¿vale? La lección es de 5 horas, perdón. Y, por lo tanto, aquí voy a hacer una cuña también, un poco paralelo al método APIR, es que es un examen, como veis, muy largo. 5 horas son muchas horas para poder estar concentrado, etc. Además, 5 horas sobran para leerse las preguntas una vez e ir respondiendo. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo podemos soportar 5 horas de examen manteniendo lo máximo posible la atención sostenida? ¿Cómo podemos tolerar las 5 horas de examen respondiendo de la manera más eficiente posible y más eficaz posible? Sin angustiarnos, sin frustrarnos con las que no sabemos, sin quedarnos enganchados, bloqueados con algunas que dudamos mucho. Bueno, pues eso, todas las estrategias, todos esos trucos que nos pueden proporcionar las academias. Todos esos trucos son los que en APIR trabajamos muchísimo desde las tutorías, algo que también es innovador y que es novedoso respecto a otros métodos. El método APIR incorpora unas tutorías presenciales en grupo una vez al mes, en las cuales junto con la figura del tutor se van trabajando todas estas estrategias de cómo enfrentarse a APIR, de cómo manejar momentos de desmotivación, de cómo manejar el número de vueltas que le damos al examen, el número de repasos, cómo programarnos para poder tolerar el estudio. Todo este tipo de trucos, todo este tipo de sostén emocional se va a proponer desde las tutorías grupales. Siempre es muy escuchado que las personas que hacen una oposición se encuentran muy solas. Es habitual también en el PIR. Es una oposición muy exigente, ¿vale? No iba a decir difícil, pero además de difícil es exigente, requiere muchas horas de estudio, requiere mucho autocontrol, requiere ser capaz de decir que no muchas veces a planes que nos aparecen y requiere bastante momento de soledad con los libros, con los contenidos y con la psicología, ¿vale? Por mucho que nos guste la psicología, esto puede llegar a un momento en el que nos frustre mucho, sobre todo en personas que ya se han presentado el examen más años, llevan tiempo preparándolo y el desgaste emocional que esto supone es muy grande. En APIR lo que hacemos es que tutorías grupales nos permiten el trabajo también emocional y el sostén de estos momentos. Tanta sensación de soledad, tanta percepción de aislamiento, porque sabemos que una vez al mes nos vamos a juntar para poder hablar de qué está suponiendo el PIR para nosotros. Sabemos que, como además todos somos tutores, profesores, psicólogos clínicos, o en formación o bien ya especializados y adjuntos con su título de especialistas, vamos a poder acompañar de la mejor manera posible que nosotros conocemos a esas personas, como si fuese una especie de terapia de grupo que es bastante interesante y bastante importante de a la formación PIR. Y además contamos con el tutor individual para ir ajustando en cada caso, en función de sus particularidades y sus peculiaridades, la hora de estudio y la manera de afrontar el examen. Y es importante porque vemos, es un examen muy largo con muchas preguntas y que requiere mucha exigencia, mucho esfuerzo, y por el tener una persona que personaliza y que ve nuestras necesidades de manera individualizada y las atiende de manera constante es muy interesante. Otro recurso que nosotros proporcionamos para tolerar estos exámenes tan difíciles es una plataforma online, tanto a través de una aplicación de móvil como a través de nuestros PCs, nuestros ordenadores, en los que nos podemos comunicar con personas miembros de APIR, es decir, alumnos de APIR de todas las sedes de España. Tenemos sedes todas las casi comunidades españolas y formados, por lo tanto, las personas en diferentes universidades con diferentes casuísticas personales y lo que hacemos es ser muy idiosincrásicos y ajustarnos a cada caso, permitiendo a la vez ser muy nomotéticos, es decir, ayudando a el
contacto grupal con personas de muchos otros lugares, bien a través de las tutorías, bien a través de las plataformas online, y esto nos va a permitir un soporte emocional importante que nos ayuda a poder realizar este examen lo mejor posible, sin mejores condiciones. En cuanto a los méritos académicos, porque hasta ahora hemos hablado del examen, pero es verdad que también hay un 10% que contribuye a nuestra puntuación final, que va a interferir sobre la posición que tengamos en el examen, y este 10% son los méritos académicos. Los méritos académicos son la puntuación que tengamos de expediente. La puntuación de expediente se va a calcular en base a las materias troncales y obligatorias, no en base a materias optativas, ni las que en su momento en la licenciatura se llamaban de libre configuración. Estas cuentan, no utilizan. Entonces, de las materias troncales y materias obligatorias, lo que hay que hacer es una media en función del número de créditos que tenga cada una de las asignaturas y de nota que se haya obtenido final en esa asignatura. Esto nos va a dar una media que se hace en base a 4 puntos. El 1 sería lo que conocemos como el suficiente o bien, el 2 sería el bien notable, el 3 sería el sobresaliente y el 4 sería la matrícula de honor. Pero los méritos académicos se puntúan en base a 5. ¿Dónde es ese otro punto? Bueno, porque también las personas que tengan algún doctorado o una tesina, esto va a aportar un poco más de puntuación en función de la nota que se obtenga en ese doctorado o en esa tesina. En doctorados cum laude se puede sumar hasta un punto más, ¿vale? El máximo. Luego pues se va reduciendo hasta 0,5 o 0,25. ¿Vale? Entonces, nos vamos a encontrar cada año unas casuísticas también distintas en cuanto a los méritos académicos. Lo que se hace es obtener un baremo, de manera que las 10 mejores puntuaciones de expediente académico de España toman en conjunto, se hace una media y esa será el punto máximo. Y a partir de ahí se evalúan las expedientes de cada uno de vosotros. La convocatoria de este año, como os decía, ha habido 128 plazas ofertadas, de las cuales 7 han pertenecido al turno de discapacidad, si no recuerdo mal, y 121 al turno ordinario. Más o menos es el mismo número de plazas que en los últimos años. Él se realizó el 28 de enero, veis que siempre es último fin de semana de enero, 1 de febrero, 4.100 personas que realizaron la inscripción al examen. Ya de estas también hay que contar un porcentaje que no se llega ni a presentar. La inscripción es muy barata, es fácil de hacer. Lo que hay que tener y lo que hay que aportar es el título de grado, el certificado académico con nuestros notas, hecho en base PIR, de manera que solo figuran las troncales y las obligatorias, con una media de expediente y un dinero. Un DNI también me parece que hay que fotocopiar, bueno, una serie de papeles que figuran en BOE y que saldrá en septiembre de este año y que os podemos informar desde las academias. De estos admitidos, ya digo, hay un porcentaje que seguramente ni siquiera se hayan presentado, otro porcentaje que no lo ha preparado y un porcentaje en torno a la mitad que sí lo ha preparado. De ellos, algunos lo preparan individualmente. La recomendación siempre es que se pare con un método de alguna academia que ya está contrastado, que ya ha demostrado su eficacia en muchos alumnos, que ha probado errores y ha intentado mejorar de esos errores. Eso es lo más recomendable, porque se conoce y se sabe de qué manuales, qué cosas son las que tienen que figurar en el manual y que hay que estudiar, qué otras cosas son menos importantes. Nos pueden orientar para que no sea algo que resulte sobrecargado, nos pueden orientar en cuanto a la programación para que no estemos dedicando muchas horas de estudio a temas que a lo mejor son menos importantes, por personas que han estudiado muy bien la programación, han estudiado muy bien lo que han preguntado otros años, tienen además experiencia las personas de las academias, no solo propias, sino todos los alumnos que forman parte, y con los feedbacks constantes van aprendiendo, nos vamos renovando y vamos intentando adaptarnos a las necesidades y a acompañar lo mejor posible. Por eso es muy, muy recomendable que uno se acompañe cuando va a estudiar el PIR de una academia, que le ayude a organizar y a centrar. La ratio, teniendo en cuenta el total de admitidos por cada plaza, fue de 32 aspirantes por cada plaza, ¿vale? Este año nosotros, muy orgullosos, felicidades a todos los APIRES que se han preparado con nosotros, que han obtenido plaza este año. 17 de los 128 plazas de este año que están distribuidas por toda España
pertenecen a personas que se han formado con nosotros, a que ahora son compañeros nuestros, muchos de ellos incluso que están con tutores mano a mano ayudando, dando los mejores consejos de lo que les ha servido hace muy poquito, es decir, muy fresco, y eso va a proporcionar un apoyo moral, emocional importantísimo, ¿vale? 17 APIRES de este año con plaza. Esto es un número muy importante para nosotros. Además, podemos decir que además de todas prácticamente las sedes, no absolutamente todas, pero casi, todas las sedes han tenido representación en el número de personas que han obtenido plaza este año, y esto es importante, porque esto quiere decir que el método funciona independientemente de las personas que lo vamos a poner a cabo, ¿vale? Porque los profesores somos diferentes en diferentes sedes y, sin embargo, ha habido personas con plaza en todas las sedes, es decir, que el método funciona y lo hemos podido comprobar. Nuestros alumnos, además, que hemos reunido una vez que han venido aquí a Madrid a hacer algún recorrido por diferentes hospitales de la zona, y les hemos reunido para darles la enhorabuena, para devolverles el dinero invertido en la academia durante este primer año, y darles ese cheque, darles nuestra enhorabuena y también preguntarles cuál ha sido su experiencia. Orientarles un poquito de cara a, cuáles son las plazas ahora, qué abanicos se te abren, qué nuevas decisiones se te abren. Que ya os digo, en APIR estamos constantemente acompañando a nuestros alumnos en todos los pasos para que no haya ese sentimiento de soledad que es tan propio del preparador PIR y ese sentimiento de descoordinación, de desorientación, de confusión. Nosotros en APIR no nos gusta. Lo hemos tenido muchas veces nosotros mismos y queremos repetirlo a nuestros alumnos. Y es lo que los acompañamos en todas las fases también, una vez han obtenido plaza PIR. Venimos, los reunimos e intentamos orientarles de cara a cuáles son los siguientes pasos que tienen que ir dando, ¿vale? Y lo que nos dijeron en esa reunión que realizamos con las 17 personas que habían obtenido plaza fue que les había servido y mucho el método APIR. Muchos de ellos eran alumnos nuevos que, una vez que se presentaban al PIR, otros también venían de... Y todos ellos, según lo fueron comentando, tenéis los vídeos y los podéis ver en Facebook, en nuestra página web, los vídeos de las diferentes personas, las vistas que les realizamos en las que nos indicaban cuáles eran los puntos fuertes que consideraban que teníamos y por qué habían seleccionado a PIR y por qué les había servido para obtener su sueño. Foto de ese día de nuestros 17 campeones de Giro, nuestro director, y Bea, la codirectora, también nuestra representante de psicología clínica, una especialista brillante desde hace muchos años, y todos los APIRES que ahora, desde hace una semana y media aproximadamente, desde el 26-25 de mayo, en los diferentes hospitales de España se han ido incorporando y forman parte de la plantilla, son compañeros míos. Por lo tanto, exhaustivamente y minuciosamente, aunque ya los he ido comentando, son 4 años de formación supervisada. Esto no es habitual. Muchas veces te sueltan y a trabajar. En este caso, sí, te sueltan a trabajar, pero luego todo lo que trabajas va a tener una formación, es decir, va a estar sustentado en una base teórica, en unas habilidades, en una revisión de tus propios aspectos personales, que te van a ayudar a ir modulando y moldeando cómo quieres trabajar, ¿vale? Cuál va a ser tu futuro y tu carrera profesional. Y más son 4 años no solo de formación, como pueden ser las que proporciona un máster, sino formación remunerada. Es una formación, pero también es a la vez un trabajo, claramente. La opción de las rotaciones libres que os comentaba, la posibilidad de individualizar en cierta medida el recorrido a lo largo de los 4 años, especialmente en el último año con la rotación externa y rotaciones específicas, que son 2 rotaciones que se pueden elegir en los dispositivos que a uno más le interesen, incluso, ya os digo, de todo el mundo. Una oportunidad que no se tiene desde ningún otro acceso. Yo, por ejemplo, que ya os comentaba, he elegido la rotación externa en Argentina, en un centro que realiza grupos multifamiliares con personas aquejadas de diferentes psicologías, pero especialmente psicosis. Desde un punto de vista muy emocional y multifamiliar, ya os digo, la revisión
y desde una orientación psicoanalítica, a mí nunca me hubieran permitido acceder a este centro si no hubiera sido PIR. Es decir, si yo llego como psicóloga o como psicóloga general sanitaria y le digo, me apetece, quiero realizar unas prácticas, incluso pago por ellas, no puedo hacerlo. Hay muchos centros en los que es obligatorio absolutamente ser PIR para poder hacer un convenio con este centro y poder trabajar y tener la oportunidad de ver cómo trabajan otros equipos y otros centros. Por ejemplo, también os voy a hacer algunas cuñas personales. Un compañero, uno de mis coRs, de mis residentes del mismo año, Mires, de psiquiatría, que ahora mismo ha elegido y se encuentra en su rotación externa en Canadá, en Montreal, realizando una rotación en la OMS, en una sede de la OMS, con una investigación a nivel mundial sobre, pues efectos a nivel psiquiátrico, una investigación muy interesante que no voy a desvelar mucho. Simplemente comentar eso, que, pues hay rotaciones tan variadas como poder tener la oportunidad de estar en la OMS gracias a un convenio, poder encontrarse, también una de mis coRs, Pires, realizó el año pasado una rotación externa en la Universidad de Oxford, en el trabajo mano a mano en la universidad, conociendo todo el sistema inglés. Otras personas han realizado, ya os decía, rotaciones en Australia. Es la oportunidad de tener facilitado el convenio para poder hacer esta visión, ¿no?, desde dentro de un equipo es única, ¿vale? Se realizan muchísimos congresos, jornadas, cursos de formación, desde la formación especializada, a la que solo se puede acceder siendo un PIR, ¿vale? Siendo una de las personas que están formadas como PIRs. Se ofrecen muchísimos cursos, muchísimas jornadas y congresos gratuitamente. Además, hay la opción de presentar trabajos en muchos otros congresos a todos los niveles, desde congresos nacionales a internacionales, con lo que puede conllevar también a nivel de currículum. ¿Por qué esto es muy importante? Porque además el trabajo de investigador que se hace complementa todo el trabajo que yo os contaba, asistencial, también teórico. Y es muy interesante porque no bloquea el PIR acceso a las personas que están más interesadas en la investigación, es más, lo potencia. Y hay oportunidades a poder tener población, a poder tener una muestra muy interesante de sujetos con la que trabajar. Que luego desde fuera, desde la calle, es imposible de recoger. Tú no puedes llegar a un hospital y decir, hola, quiero hacer una investigación con este número de personas. No va a permitir. Sin embargo, siendo PIR, puedes decir, con esta población con la que yo trabajo, me interesaría hacer esta investigación. Y eso sí que va a promover, se va a facilitar y luego se va a poder publicar en algún congreso, revista, jornada, curso, etcétera. Se permite también y se facilita en muchas ocasiones el acceso al doctorado y hay muchísimas salas laborales, siendo la única posibilidad de convertirse en especialista en psicología clínica. Es el máximo nivel que existe hoy en día dentro de la psicología. Estas de personas PIRes, por ejemplo, en este caso del Hospital Clínico San Carlos, amigos míos de aquí de Madrid, en un congreso que yo también asistí, aunque no salgo en la foto, Congreso Nacional de Trastornos de Personalidad, que se realizó en mayo en Toledo el año pasado. Tenemos también a otro de nuestros profesores realizando una ponencia en un congreso, una comunicación oral, con prioridades muy importantes de la talla internacional. De muchísimas personalidades importantísimas a todos los niveles, desde la psicobiología, desde la psicopatología, desde la psicoterapia, etc. ¿Y qué es lo que va a proporcionar a PIR como método para esta formación PIR? Bueno, PIR, aunque es una academia joven, ya os digo, de reciente creación, de hace unos añitos, tiene muchísima experiencia y se sustenta en un método ampliamente establecido gracias a el método AMIR, que ha venido dando los mejores resultados del MIR de hace muchísimos años. Una línea muy elegida por nuestros compañeros los MIRes. También se creó hace años AMIR de enfermería, también formando a los mejores EIRes con las mejores plazas de España. Y APIR no se quería quedar por debajo y también queremos proporcionar una oferta para formar a psicólogos clínicos, que es lo que nos gusta y es lo que nos interesa. Os comentaba, en un método ya muy probado y muy experimentado y con mucha renovación también para poder adaptarse a los tiempos y a las casuísticas de las personas.
A todas esas personas que estamos aquí somos los que nos vais viendo en los diferentes vídeos promocionales. Tenemos a nuestro director Giro, a mí me veis aquí, a muchos otros profesores. Esta foto es muy bonita porque esta foto a mí me indica la cara del intenso trabajo que realizamos en APIR. Como ven, tengo ahí una cara muy cansada. Estas fotos se sacó el día siguiente del examen PIR de este año, es decir, el 29 de enero del 2017. Porque después de la realización del examen PIR, donde estuvimos en algunas de las sedes apoyando a nuestros estudiantes, corregimos el examen PIR todos los profesores en nuestra cara, con todas las mentes muy activas, y al día siguiente reunimos desde primerísima hora de la mañana todos los profesores de las diferentes sedes de España para poder proporcionaros online, además, y en abierto, una explicación del examen PIR de este año, una corrección de las preguntas con una plantilla lo más cercana posible a lo que después resultó ser la plantilla real, es decir, muy exacta y con mucho acertamiento. Desde luego que luego hay algunas diferencias de criterio, alguna pregunta no la acertamos, pero casi prácticamente todas las preguntas fueron exactas a la plantilla posterior, y fue esto fruto de un intensísimo trabajo que realizamos y en el que luego pudimos proporcionaros, exponeros mediante una charla online en directo, y en la que nos pudisteis ir comentando a través del chat las experiencias, las preguntas, las dudas, sin necesidad de aguantar la agonía que supone el esperar, la incertidumbre de muchos días hasta que el Ministerio pues saca la plantilla definitiva, ¿no? Nosotros proporcionábamos una plantilla que ayudaba a nuestros alumnos a descansar, a conocer cuáles habían sido más o menos sus resultados y orientarse. Fotos preciosas de nuestro alumnado. Estas son fotos de nuestros alumnos obteniendo el título de máster que nosotros damos a las personas que se forman con nosotros durante un año. Personas, veis, obteniendo el título de máster, personas obteniendo nuestros manuales. Son manuales muy visuales, manuales muy claros, organizados, manuales que están en constante revisión para que no haya prácticamente ninguna rata. Las hemos revisado un montón de veces y seguimos en revisiones para que no se nos escape nada. Desde que somos humanos y que hay cosillas que se pueden escapar, pero intentamos constantemente corregirnos, intentamos, gracias a vuestras aportaciones, estar muy actualizados, y son manuales que organizan, que condensan la información que hay que estudiar y que la organizan de manera que sea muy claramente comprensible, entendible y memorizable, para evitar muchas horas de estudio que podría suponer el hacer la criba de los manuales originales. Nosotros proporcionamos manuales basados en los manuales originales, pero haciendo un compendio de todo lo importante, lo mejor explicado posible, con las palabras que mejor se entiendan y con las frases que creemos que a nosotros nos hubieran ayudado. Son manuales que introducen todas las reseñas PIR, es decir, las preguntas que en otros años han caído, lo añadimos, lo señalamos, e incluso hemos integrado las de este año. Por tanto, están totalmente actualizados en cuanto a cuáles son los contenidos que se han preguntado y haciendo ampliaciones de algunos aspectos que se han preguntado, que son los que queremos ampliar. Es decir, que estamos todo el rato, como os decía, de manera fresca, viva y en la ola, ¿no? Intentando adaptarnos a todo lo nuevo que va saliendo para ir detrás del carro del tribunal del PIR y de esa manera preparar a nuestros alumnos lo mejor posible. Lo que vamos a este año ofrecer, lo que estamos ofreciendo y lo que por eso todas esas charlas promocionales queremos dar salida, ¿no?, a este curso, porque nos parece interesantísimo, es el curso intensivo. En APIR ya estamos este año trabajando desde hace unos meses en el curso global, el curso que tiene, comprende desde febrero hasta enero del año que viene, hasta el examen PIR, e incluso, ya os digo, después continuamos orientándoos y ayudándoos. El curso intensivo es un curso muy preparado para aquellas personas que acabáis de terminar el grado y que apetece meteros en la preparación del PIR. Muchas de las personas que aprobaron, algunas de las personas que aprobaron y dieron plaza con nosotros pertenecen a este curso intensivo del año pasado. No existía la Academia PIR, yo me formé en otra academia, pero yo soy una de las personas que obtuve plaza con el curso intensivo, empezando a preparar el examen en agosto. Por lo tanto, os aseguro desde mi propia piel que se puede seguir. Yo además, por aportaros un poquito más
de experiencia personal, yo trabajaba en diferentes cosas relacionadas con la psicología y no relacionadas con la psicología también, y ahora de eso se puede conseguir. Por lo tanto, el curso intensivo es muy recomendable para todas las personas que estáis interesadas en preparar el PIR, que lo tengáis claro, y incluso también para todas aquellas personas que no lo tengáis tan claro, pero que os apetezca empezar a prepararlo con calma para luego el año siguiente hacer una dedicación exclusiva. Ojo, la dedicación exclusiva no es obligatoria. Yo me lo preparé y lo conseguí sacar desde agosto hasta finales de enero del año 2014. Algunos de nuestros APIRES de este año también son alumnos de esta casuística, que lo han obtenido desde el curso intensivo. Por lo tanto, es un curso que es muy útil, muy recomendable y que se puede obtener el PIR. ¿Qué ofrece nuestro curso intensivo? Bueno, pues ofrece la incorporación desde julio de este año hasta enero del 2018 a un grupo, a alguna de las sedes, con posibilidad de movilidad de sede. Es decir, es algo muy interesante en nuestro método. Que observábamos algunos de nosotros que cuando nos encontrábamos en una sede y teníamos dudas, por ejemplo, de que el PIR fuera los interesar o de que nos fuera a ir bien en esa nueva ciudad, o de que fuéramos a vivir siempre en esa ciudad, porque teníamos perspectivas de poder movernos bien por pareja, bien por amistades, bien por familia a otras ciudades, teníamos un problema. Porque yo me comprometo con una academia que está en un determinado lugar todo el año, no me voy a poder mover de ahí. Bueno, en APIR permitimos la movilidad de sede. De manera que tú te matriculas en una sede, pero luego informando puedes pasar unos meses en otra sede. Sin, por ello, perder las clases presenciales, las tutorías, el apoyo, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es algo que también es una novedad y que también es interesante, también mucho de cara al verano, en relación con el curso intensivo. Y también, pues, de cara a aquellas personas que vais a estar planteando ir a una ciudad que no es la vuestra a preparar el PIR, pero no estáis seguros de si va a funcionar o no. Bueno, pues siempre tenéis la oportunidad de volver y de cambiar a otra sede. Desde nosotros, el compromiso es un compromiso flexible. Tratamos de ser flexibles en todo. De verdad que también somos muy conscientes de que las personas de media obtienen el PIR a las 2 años de preparación. Esa es una media. Hay muchas personas que lo obtienen al tercer, al cuarto año, muchas otras que al primer año. La media o la moda es obtenerlo en el segundo año. Y es por ello que nosotros somos flexibles ahí y decimos, bien, bueno, si lo conseguís en un primer año, el incentivo, además de obtener la plaza, que eso es lo mayor, el mayor incentivo, también es que devolvemos todo el dinero, porque es algo muy impresionante que ejerce o que cita, que implica mucho esfuerzo y nosotros queremos premiar con la devolución del importe completo de la academia. Si se obtiene en un segundo año, devolvemos el 50%, ¿vale? Y si no se obtiene el primer año, tenemos una garantía de repetición gratuita también, es decir, el segundo año va a ofrecer también las clases para estas personas, ¿vale? Es decir, que flexibilizamos a las necesidades reales de los PIRES. No podemos creer, ¿no?, que sacar el PIR es fácil, que se puede obtener rápidamente el primer año todo el mundo, porque ni siquiera aunque todo el mundo que formara parte de nuestra academia tuviera los factores necesarios para poder obtener el PIR, como son, bueno, pues algo de tiempo para estudiar, algo de memoria, de suerte también, ni aunque todo el mundo tuviera todos esos factores al 100%, podrían todos obtener plaza, porque hay 118 plazas, ¿vale? Y por lo tanto, una realidad clara es que la mayor parte de personas necesitan un segundo año de preparación. Nosotros somos flexibles a la realidad del PIR y por tanto ofrecemos estas posibilidades. Entonces, el curso es intensivo, como os decía, desde julio hasta enero del 2018 y añadido a las ventajas ofrecemos el máster propio desde la Universidad de Distancia de Madrid, la UDIMA, acreditado con 60 créditos, solo por el hecho de venir a las clases, asistir a las clases y estudiar. Es decir, que la presencia a nuestras clases presenciales o bien online os puede proporcionar por todo el contenido que os vamos a proporcionar la formación máster. Un máster propio es un máster que, a diferencia de los másters universitarios, tiene una calificación algo menor y un acceso menor a ciertas funciones, pero sin embargo que de cara al currículum nos amplía mucho y nos añade mucho
Y es algo muy interesante y que además acredita que no hemos estado el año haciendo nada, sino que hemos estado el año preparando el PIR con un título de máster propio, de máster en formación. Además, tenemos un tutor especialista en el curso a PIR militar, en la formación a PIR militar, que os va a poder orientar lo mejor posible a aquellas personas que estáis interesados en prepararos el PIR militar, ¿vale? Que tiene similaridades, pero no es igual. Tenemos una persona especialista muy, además, implicada en el PIR militar y que os va a poder orientar, acompañar y ayudar a todo lo necesario con esta especialidad, ¿no? Además, estamos preparando un curso de inglés especializado en salud mental, que tendrá también una acreditación. Todo que, como no se añade, como os decía, son manuales propios nuestros, manuales que hemos intentado hacer de la manera más comprensiva posible, más visual posible, y para que sea útil para todas las personas que estudien desde lo comprensivo, las personas que estudian desde lo receptivo humorístico, las personas que estudien desde la memoria visual, tratamos de que todo eso esté comprendido. Además, tenemos lo que os contaba de la figura del tutor personal, que hace tutorías individualizadas y también tutorías grupales. Y lo otro que os decía, que es la posibilidad de una aplicación interactiva y una aplicación online con un foro desde el cual, además de poder compartir con todos los demás compañeros de las diferentes sedes, nosotros también vamos contestando todas las preguntas en directo, constantemente, ¿vale? Bueno, en directo, lo que quiero decir es muy rápidamente, ¿vale? En directo no, pero sí que es verdad que no es necesario esperar a la siguiente clase o a ver a este profesor para las preguntas. Hacer las preguntas a través de un foro, nos podemos comunicar los profesores con vosotros y contestaros en el mismo día. Este año, además, nos hemos organizado de manera que las preguntas no están un día a máximo 2 sin responder, porque si hay un profesional, una persona encargada del área de estudio, un profesor de la materia, de cada una de las materias, para responder diariamente. Y esto es importante. Y luego tenemos la posibilidad de asistir a clases online. Las clases online y la modalidad online es interesantísima. Muchos que hoy estáis asistiendo a esta charla online podréis conocer ya un poco de primera mano qué es el método APIR Online. El método APIR Online es un método en el que vais a ver unas diapositivas, las mismas diapositivas que yo utilizo, que todos los profesores utilizan para las clases con los contenidos teóricos. Vais a podernos en directo para poder también ir comprendiendo nuestras gestualizaciones, nuestros ejemplos, y vais a poder comunicaros en directo con nosotros a través de un chat interactivo en el que nosotros vamos respondiendo, bien anónimamente o bien a nivel personalizado, todas las preguntas que se os ocurran. Es decir, es lo mismo que una clase presencial, pero a través del ordenador, con la facilidad de que se puede ver en cualquier momento, con la facilidad de que se puede parar y te puedes reincorporar, y esto proporciona mucha flexibilización, ¿vale? Esto nos permite adaptarnos a personas que tenéis dificultades por trabajo, por horarios, etcétera. El método de 3 fases, una primera fase de contacto que comprende desde el principio de la formación hasta el agosto, una de consolidación y una fase de repaso. En el curso intensivo, que es el que ahora promocionamos, el curso intensivo empezaríamos en julio, la fase de contacto, y la terminaríamos en agosto, a finales de agosto. La última semana de agosto habría una fase de descanso, de vacaciones o de repaso para las personas que lo deseen. En coordinación con el tutor le puede hacer todas las recomendaciones posibles, bien para descansar o bien para repasar o bien para profundizar en algunos temas, y en septiembre comenzaríamos la fase de consolidación, en que se le vuelve a dar una vuelta de nuevo a todas las asignaturas, incidiendo en los aspectos también prácticos de resolución de preguntas PIR. Es muy, muy interesante para aquellas personas que ya habéis preparado el PIR en algún otro año y os interesa una fase más práctica en la que se haga un repaso de las asignaturas, de lo más importante, dejando claramente qué es lo que se ha sido preguntado otros años y ayudándoos a practicar con preguntas y con resolución de preguntas y métodos o estrategias para razonar. Interesante. Y luego una última fase que sería en enero, que sería la fase de repaso, en la que tendríamos varios simulacros también
con un simulacro que le llamamos el macrosimulacro, un macrosimulacro que el año pasado fue abierto, este año no sé si lo vamos a hacer así, en la Universidad de aquí de Madrid, de manera que se asemeja muchísimo. Se crea la situación PIR y eso genera una reducción de ansiedad muy importante que hace que el día del PIR uno ya se sienta como que no es la primera vez que se expone a esa situación. Por tanto, la parte que influye la ansiedad, bueno, pues la podemos intentar reducir un poquito. Entonces, esas 3 fases de estudio con 20 simulacros, importantísimo. Hay muy pocos métodos que aporten tantos simulacros. Los simulacros están formados tanto por preguntas originales que vamos nosotros poniendo, como por preguntas de convocatorias de otros años del PIR. Y esto nos ayuda a acercarnos a cómo se pregunta en el PIR, desde dónde se pregunta en el PIR, a conocer preguntas que han sido muy preguntadas, para que si se vuelven a preguntar ya las tengáis experimentadas y además a poder practicar estrategias de resolución del examen PIR. Lo decía antes, cómo aguantar 5 horas, qué vueltas dar, cómo modificar la frustración, los bloqueos, la indecisión, ¿vale? Todo eso se va a poner en práctica gracias a la ayuda de un tutor, gracias a la ayuda de los simulacros. El sistema virtual nos proporciona esta posibilidad además de ver las clases, ya os decía, y el equipo docente es multidisciplinar. Por lo tanto, julio y agosto tendremos clases online de las principales asignaturas, además la programación de videoclases, tutorías específicas, 10 simulacros a través de una fase expositiva. En la fase de consolidación, que comprendería de septiembre a diciembre, las clases podrán ser presenciales u online, en función de la modalidad que elijáis. De todas las asignaturas, dándole eso una vuelta y desde un punto de vista también práctico, con tutorías y con 8 simulacros, ¿vale? Y la fase de repaso con 2 simulacros, uno de ellos macro simulacro, redacción del examen PIR, en un aula específica que será de alguna universidad y con toda la resolución de dudas que se os ocurran en ese momento. Ya os digo que las dudas las vamos resolviendo diariamente en el foro, pero en ese momento nos implicamos mucho más, aumentamos la plantilla y estamos a vuestra disposición prácticamente 24 horas del día. Para que os hagáis una idea de cómo se hacen los simulacros, aquí en nuestras aulas, en las diferentes sedes. Ejemplo de nuestros materiales de APIR, como veis, esta es un manual de evaluación psicológica en la que podéis observar cómo usamos mucho tablas y gráficos que nos permitan visualmente poder comprender el contenido. Nosotros sabemos que muchos otros métodos utilizan manuales no propios de la academia, sino los manuales de autores que luego suelen ser preguntados en el PIR. Esto tiene ventajas e inconvenientes. Nosotros consideramos, y por eso hemos optado por los manuales APIR, que tienen inconveniente de que genera mucha confusión el de tener muchos materiales en un lugar y en el otro. Es decir, de la asignatura de evaluación tendríamos varios manuales, de manera que este tema se estudiaría por este y este manual. Es verdad que hay una ventaja y es que las frases que luego vamos a encontrar en el examen nos las encontramos de manera directa, pero la desventaja es que genera mucha confusión, que es muchas veces inabarcable el contenido y que de esta manera podemos comprender mucho mejor, organizar mucho mejor los contenidos para memorizar y además ser mucho más visual, ¿no? No tener que estar fotocopiando manuales, porque si los compramos todos esto es algo que se haría inabarcable económicamente. Lo habitual es que se suelen fotocopiar. En este caso nosotros aportamos los manuales, son manuales en color, ¿vale? Esto nos va a proporcionar muy visualmente un estudio rápido, un estudio accesible, un estudio interesante, ameno y que creemos que es lo más comprensivo posible. Ya no que constantemente estamos revisando los manuales, de manera que somos conscientes de que el primer año existían algunas erratas, que es algo natural, las hemos ido corrigiendo, todavía seguro que quedarán algunas, pero es algo que pasa también en los manuales de referencia normales. Es decir, que es algo habitual y que tratamos de corregir lo más fácilmente posible. En las clases corregimos todo lo que podamos tener. 13 manuales de contenido, más un manual de resúmenes, que es muy útil para la fase de repaso y el curso online para la fase de consolidación sería
muy interesante para personas que tengan menos tiempo, es muy interesante para personas que hayan preparado el PIR también en otros años, pero no tiene por qué. Puede ser la primera vez. Ya os digo que yo me formé esa primera vez y obtuve plaza. Un manual de exámenes PIR comentados, interesantísima esta opción para poder ir haciendo los exámenes siempre que tengamos tiempo y no solo tener que estudiar hincando codos, sino también de manera más amena, más flexible, ¿no? Que puede ser haciendo preguntas PIR, y también un manual de preguntas por área. Interesantísimo de cara a estudiar semana a semana las diferentes asignaturas. Y una de nuestras principales ventajas que todos nuestros alumnos nos decían que habían obtenido plaza gracias también en parte a esto, los 20 simulacros. Son muchísimos, es el método o de los métodos que más simulacros ofrece y oferta, y eso es importante. Es importante porque, como os decía, nos permite practicar, poner a prueba todas nuestras estrategias de mano y acompañados de un tutor. Ese es lo en el que, como os comentaba, os podéis meter para hacer una visual. El PIR tiene muchos apartados. Uno de ellos será el apartado de materiales, muy interesante porque en el apartado de materiales vamos colgando todas las clases, con las presentaciones y con todo, para que podáis ahí ir desde cualquier ordenador y cuando queráis. También tenemos el apartado muy utilizado de dudas por asignatura, que las personas van poniéndonos las dudas y profesores de esa asignatura, ya os digo, contestan el mismo día o al siguiente. De la resolución de dudas. Hay diferentes dudas, personas que lo han visto y las respuestas que hemos ido proporcionando los profes, que también además pueden ser respondidas a su vez por otros alumnos. Esto es algo que vosotros podéis pensar, vale, se puede hacer desde el email. Es verdad que se puede hacer desde el email, pero el email sería individualizado, mientras que de esta manera sea en grupo, y esto lo que nos permite es que todas las personas que os interese una asignatura o tengáis dudas de una asignatura, vayáis a ver preguntas frecuentes. Y esto os va a poder también abrir preguntas que no os habíais vosotros formulado y que nos permite no fallar esas preguntas que ya se han hecho en el foro. Es decir, nos abre a una especie de mente grupal que piensa a la vez y que facilita la resolución de dudas y también la evidencia de dudas que van a ser luego interesantes para el PIR. Las sedes presenciales están repartidas por toda España y, como os decía, además permitimos la movilidad de sede. Las se realizan los sábados por la mañana en diferentes lugares de España, excepto en Madrid, que ofrecemos también el curso matinal jueves y viernes y el curso de tarde los lunes, ¿vale? Las clases duran en torno a 6 horas aproximadamente. Las fases de consolidación, algunas de las materias están un poco más reducidas. También tenemos todas las clases online de la fase expositiva, de la fase de contacto, que se pueden visualizar siempre que uno esté interesado y se mete con sus claves una se matricula en APIR. Muchas de las sedes que nosotros tenemos, como veis, sedes nuevas en Santiago, en Salamanca, en Bilbao, en Murcia, en Gran Canaria, que están funcionando muy bien. Tenemos a un número de alumnos muy manejable, porque hay en torno a entre 10 y 20 alumnos. Son clases muy manejables en las que la persona puede formular las dudas y se puede hacer muy personalizado. Luego las sedes ya veteranas, como son la de Madrid, Zaragoza, Barcelona, Mallorca, Valencia, Alicante y muchas sedes repartidas por Andalucía, Sevilla, Granada y Málaga. Veis que tenemos representación prácticamente en toda España, de manera que es sencillo acudir a nuestras sedes presenciales y poder de esa manera tener personas de referencia siempre para poder acudir a las clases, a las tutorías y resolver dudas. Y aquí va figurando en la exposición, en la presentación, como tenemos a nivel económico muchos privilegios, muchas ventajas, como por ejemplo la garantía de repetición. Nosotros, como somos realistas, optamos porque si el segundo año, si la persona el primer año no obtiene plaza, el segundo año de formación en nuestra academia sería gratuito, ¿vale? Además de lo que os decía, del premio al esfuerzo, ¿vale? Las promociones que tenemos ahora para esta fase en la que queremos
impulsar el curso intensivo, que creemos que es muy útil y es muy interesante, las promociones en la PIR 2, de manera que si hay 2 personas que se matriculan al mismo tiempo en el curso intensivo, que tienen en común la misma sede o la misma modalidad a nivel de online, se va a realizar a cada uno de ellos una rebaja de 50 euros. La PIR 10, en el que cuando se matriculan 10 personas de golpe en una misma sede, entonces también se va a realizar una ventaja, un privilegio de 50 euros por persona. Y el 50, si conoces, si tienes alguna persona que ya se está formando con nuestro método en APIR, puedes pedirle que te recomiende y de esa manera os harán un descuento de 50 euros a los dos. 50 euros a uno y 50 euros al otro. Y lo último de la charla de hoy, ¿cómo podemos matricularnos en APIR? Espero os convencí, mi intención no era tanto convencer, sino mostrar, de verdad, de lo que yo estoy convencida, mi propia experiencia, y es el PIR. Vale muchísimo la pena, es la única formación que me permite ser especialista en psicología clínica, conocer todos los casos de primera mano, casos que nunca en otro contexto hubiera podido ni siquiera imaginarme que existían, me permite muchísima experiencia a nivel de habilidades prácticas, a nivel también teórico, con toda la docencia, las jornadas, los cursos a los que estoy asistiendo, me abre el abanico de posibilidades a nivel profesional en toda España y en todo el mundo, y además de eso considero que, además de que el PIR es algo que repetiría una y mil veces, la PIR es una academia que está fresca y que tiene el método más apropiado para que os forméis de manera flexible, individualizada y acompañados. Constantemente a la escucha de todas vuestras recomendaciones y todas vuestras sugerencias. Estamos a la mejora, desde luego. Comiculo, ¿cuáles son los pasos? Bueno, pues en nuestra web, en la web de APIR, ponéis APIR en Google y en nuestra web vas al apartado formulario, matricúlate, rellenas el formulario y es muy fácil y muy rápido. Tenéis la dirección de nuestra web, hpacademiapir.com, ¿vale? Apartado matriculación, información, plazas, PIR, y rellenáis el formulario. Tenemos número de teléfono que figurará si os introducís en la página web de APIR y además diferentes redes sociales a través de las que os podéis ir comunicando. Twitter, Instagram, Facebook, etc. Estar con todos vosotros esta tarde y promocionaros lo que a mí más me gusta, que es la psicología clínica, la formación PIR y el todo APIR. Un saludo a todos y muchas gracias.